Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, queridos opositores a Guardia Civil. Un abrazo para mis alumnos competentes. Seguimos con la 10ª sesión del régimen jurídico del sector público. Pero ahora la ley resulta que, bueno, hemos terminado la ley y nos quedaba, hay una disposición final tercera. Vamos a ir, ya conocemos bien esta ley. Vamos a ver. Aquí me he pasado, un segundito. Aquí. Bueno, aquí tenéis un gráfico muy bonito que nos lo cuenta todo muy bien, está perfecto y vamos a comentarlo. Hay una disposición final tercera de esta ley que modifica la ley 50 del gobierno. Esto es lo que nos piden, no nos piden la ley 50, sino esta modificación de esta ley que aparece en nuestra ley de régimen jurídico del sector público. Bien, aquí vamos a ver primero las preguntas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas, no está mal. O sea que hay una segura prácticamente. Bien. Esto es muy importante porque, aparte de la cultura que nos da, nos va a hacer entender muy bien cómo está la estructura en general de lo que es el Poder Ejecutivo con su potestad reglamentaria, no legislativa, reglamentaria. Y después vamos a tener pues 2 temas que son del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior. Y todo, pues esos cargos pues nacen de aquí, nacen de esta ley, de esta disposición adicional tercera, incluso de la ley 5097. Bien, lo primero que tenemos es el Consejo de Ministros. Es el órgano colegiado del gobierno. El gobierno supuestamente tomar decisiones votando. Es un órgano colegiado, ya hemos visto el tema de los órganos colegiados, aunque este es un órgano colegiado muy especial porque sus miembros no tienen toda la misma cualidad. Tengamos en cuenta que todos los ministros los ha nombrado el presidente, o sea, los ha elegido el presidente, los ha nombrado el rey, sí, pero los ha nombrado el presidente. Hay un primus inter pares, hay alguien que está por encima de todos los ministros. Entonces, como órgano colegiado como tal, bueno, pues deja mucho que desear, ¿no? O sea, si el presidente del gobierno dice no, es que no. Si dice sí, es que sí. Recordamos que en los órganos colegiados se votaba. Había mayoría simple, había las mayorías que se requerían para adoptar decisiones, y aquí no. Aquí es lo que diga el presidente del gobierno. Por tanto, lo define como órgano colegiado del gobierno. Bueno, pues nos lo vamos a creer. El gobierno es el poder ejecutivo, recordamos, de la Constitución, que ejerce la potestad reglamentaria. Desarrollo de leyes. Bien, como órgano colegiado le corresponde aprobar, importante, todos los proyectos de ley que van a ir al Congreso de los Diputados y, en el caso, al Senado. Es cuando hablábamos en la Constitución de la iniciativa legislativa que tenía el gobierno. Proyectos de ley, remisión al Congreso y, en algún caso extraño, al Senado. También el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, la iniciativa legislativa, es lo mismo. Aquí una iniciativa legislativa y es la misma iniciativa legislativa. Nadie puede enviar proyectos de ley al Congreso, ni puede enviar proyectos de ley de presupuesto, además que lo vuelvo a decir aquí, proyecto de ley, salvo el gobierno. Bien, ahora, ¿qué es lo que él ejerce de motu propio, de propia autoridad? Bueno, pues tiene 2 cosas. Lo suyo son los reglamentos. Son los reglamentos, son en el ejercicio de su propia potestad reglamentaria que decíamos aquí. Son los reglamentos para desarrollo y ejecución de leyes. Y estos reglamentos previo dictamen del Consejo de Estado, que también vimos en la Constitución. Así como también tiene disposiciones reglamentarias que proceden.
reglamentos y disposiciones que desarrollan esos reglamentos. Y he dejado este atrás, con toda intención, reales decretos leyes, que son cuando existía una extraordinaria y urgente necesidad y necesitaban convalidación de 30 días por el Congreso, es decir, estaban haciendo legislación por razones de extraordinaria y urgente necesidad, y los reales decretos legislativos que eran por delegación de las Cortes Generales. ¿Recordáis que había dos tipos? Estaban las leyes de base y las leyes ordinarias que venían de textos articulados o textos refundidos. Respecto a los tratados internacionales, pues acuerda negociarlos, firmarlos y su obligación provisional. Es decir, vamos a ver qué pasa. De momento lo estamos acordados, estamos de acuerdo y firmamos, pero sabemos que hasta que no sean aprobados en Cortes Generales, eso no va a entrar en vigor en España. Entonces, acuerdan negociar y firmar. Tienen una aplicación provisional, pero todavía no se han incorporado a nuestro sistema jurídico. Y lo remiten a las Cortes Generales, que ya dirá si efectivamente se convierten en legislación, ¿vale? Declarar estado de alarma y excepción, artículo 116. Y proponer, aquí declara, en estos dos estados, pero en el de sitio, es el más grave, se lo propone al Congreso de los Diputados, que será el Congreso quien lo declare. Aquí declara alarma y excepción. El de sitio no lo declara, lo propone al Congreso de los Diputados. Bien, de poner de emisión de deuda pública, esto no nos lo van a preguntar. Crea, modifica o suprima los órganos directivos de los departamentos ministeriales. Órganos directivos, ya veremos que ahí están los órganos superiores, están por encima de los directivos. Entonces, los órganos superiores necesitarán una ley, norma con rango de ley. Cuando son órganos directivos inferiores a los superiores, o sea, si me elijo, o sea, que están por debajo de los órganos superiores, pues simplemente lo puede hacer el propio Consejo de Ministros. Por lo tanto, no es necesario una ley. Aprueba programas, adopta programas, plazos y directrices, obviamente vinculantes. Hay un principio de autoridad, es vinculante para todos los órganos de la AGE, que es la administración que depende del gobierno. Entonces, es la miríada de funcionarios que dependemos del gobierno. Reuniones. Las reuniones son, obviamente, presidente de gobierno y ministros. Pero también dice que podrán asistir los secretarios de Estado, que veremos a continuación, que son los segundos del ministro, y excepcionalmente otros altos cargos. También veremos lo que son altos cargos y los que no son altos cargos. Sus deliberaciones son secretas. Esto sí que es una máxima. Por eso, cuando hay un gobierno de estos tripartitos, gobiernos con muchos partidos, pues normalmente hay fuga de información en favor del partido que está ahí en el gobierno y que, en fin, no es el grupo parlamentario mayoritario. Y bien, ahí puede haber problemas como lo está habiendo ahora. La pregunta aquí nos dice, señala la corrección correcta, le corresponde al Consejo de Ministros proponer la declaración del estado de sitio. Proponer la declaración del estado de sitio. Declara alarma y excepción. Bien. El presidente del gobierno, obviamente, es un señor muy ocupado. Hay muchas fiestas que hacer, hay visitas, conferencias. Y entonces, pues hay un ministerio, el trabajo lo hace un ministerio de la presidencia. Ministerio para atender las necesidades del presidente. El presidente es una persona libre, totalmente libre, hace lo que le parece, ¿no? Y entonces, para sus cosas, pues hay un ministerio de la presidencia. Dentro de ese ministerio de la presidencia hay un secretariado del gobierno, que es, recordáis cuando hablábamos de los secretarios de los órganos colegiados, pues este es el secretariado del órgano colegiado que se llama gobierno. El secretariado del gobierno tiene un director.
ejerce la Secretaría Adjunta de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Esta comisión es importante porque todo lo que va a llegar al Consejo de Ministros va a pasar por la Comisión General de, fijaros, aquí no hay ministros, vamos un poco más abajo, 2 escalones más abajo, los secretarios de Estado y los subsecretarios. Ya veremos la diferencia entre ambos. Hay una comisión general, que digamos que son las 3 mayores autoridades. Está el presidente del gobierno, el ministro, luego el ministro tiene un secretario de Estado, puede o no tenerlo, pero siempre tendrá un subsecretario. Bien, vamos a que nos diga, estos son órganos de apoyo. ¿Qué es lo que hacen los órganos de apoyo? Los órganos de apoyo se enfocan en la gestión y los recursos necesarios para implementar las decisiones, mientras que los órganos de asistencia brindan conocimiento especializado y asesoramiento para respaldar las decisiones de los órganos de dirección o decisión. No que sea esto muy importante, pero hay una preguntita aquí. Bueno, entonces tenemos que hay órganos de apoyo y aquí lo tenemos, órganos de apoyo y órganos de asistencia. ¿Lo vemos? Apoyo y asistencia. Vamos a ver un poco la diferencia. No creo que esto sea, ahora leeremos la pregunta, muy importante, pero vamos a leerla ya que estamos aquí. Aquí vamos a ver el órgano de apoyo del Consejo de Ministros, ya arriba, a lo máximo, que es esta Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que decíamos, y luego de las Comisiones Generales del Gobierno y Secretarías Técnicas. No nos calentemos demasiado la cabeza en esto. Si sale alguna pregunta de este tipo, lo normal es que nuestros competidores no se la sepan. Pero bueno, está aquí, nosotros sí que lo vamos a ver. Órgano de apoyo de Consejo de Ministros. Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Órgano de colaboración y apoyo. Se encarga de estudiar y preparar los asuntos que se someten a deliberación del Consejo de Ministros, sin derecho a adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno. El director del secretariado del Gobierno ejercerá la Secretaría Adjunta. Bien, estos órganos de apoyo no tienen decisión, no pueden decidir nada, pero simplemente, pues eso, apoyan, colaboran y demás. Ahora, órganos de apoyo de las comisiones delegadas del Gobierno, que esto no va, lo tengo aquí, estas son las comisiones delegadas del Gobierno, lo pongo en letra inclinada porque tengáis una idea, ¿no? Pero bueno, vamos a leerlo también, los órganos de apoyo de las comisiones delegadas. Comisiones delegadas del Gobierno y sus respectivas secretarías técnicas. Órganos colegiados del Gobierno. A. Para asuntos económicos. B. Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de comisión delegada del Gobierno para las... Bien, pasamos porque no quiero entreteneros más, lo tenéis aquí escrito. Vamos a ver este secretariado, volvemos a decir que es el secretariado, es la Secretaría Adjunta de esta Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que se reúne previamente al Consejo de Ministros. O sea, esto está por delante en el sentido temporal del Consejo de Ministros y hay una Secretaría Adjunta que depende, como es un tema de presidencia, pues del Ministerio de la Presidencia. Bien. Vamos a ver qué es lo que hace el secretario, las siguientes funciones. El secretariado ejercerá las siguientes funciones. A. La asistencia al ministro secretario del Consejo de Ministros. C. La colaboración con las secretarías técnicas de las comisiones delegadas del Gobierno. B. La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente enumerados. Bien, recordéis, convocatoria, porque estamos hablando de órganos colegiados. Vamos, hay que asistir, colaboración, remisión de convocatorias, ahora el cuestión típico secretario, el archivo y custodia,
El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones. Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno. Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el Boletín Oficial del Estado. Bien, estos son órganos de apoyo que dependen directamente de los órganos principales y apoyan a lo que ellos digan. Ahora, hay veces que hay que preguntarle a alguien esto cómo sería. Entonces tenemos los órganos de asistencia. Órgano de asistencia. A los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de los reales decretos. Toda la parafernalia que hay hasta que la ley pues se publica, se sanciona, se promulga, hay que llevarlo al rey, que lo sancione, etcétera. La tramitación de los actos y disposiciones del rey cuyo refrendo corresponde al presidente del Gobierno. C. La tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la competencia del presidente del Gobierno. Ya, no nos volvamos locos tampoco. La pregunta 157, disposición cuál es el órgano de apoyo al Consejo de Ministros y a las comisiones delegadas al secretario de Estado. Fijaros, esta es la pregunta. Es de letra grande, de letra grande. No, por eso muchas veces os digo a mis alumnos, digo, no, si veis que tenéis problemas con todo este tipo, pasamos del tema y vamos por lo menos que sepamos lo grande, ¿no? Esto, fijaros, esta es la pregunta. El secretario del Gobierno. Bueno. Vamos a ver ahora, además de eso, gabinetes. Yo como no he sido ministro nunca, bueno, renuncié al cargo un par de veces, pero bueno, está feo contarlo. Entonces, pues no sé cómo está el tema hasta ahora. Vamos, no obstante, porque aquí hay una preguntita, vamos a ver lo que son los gabinetes. Los gabinetes tienen un director. Estos ya no son ni ministros ni secretarios de Estado, son personas de oficinas, en una palabra, de oficinas. Gabinetes. Desempeñan una función importante como órganos de apoyo al máximo responsable de un organismo o entidad pública, como un ministro, secretario de Estado, director general, alcalde, entre otros. El presidente del Gobierno no tiene lo medido, porque el presidente del Gobierno ya tiene su secretariado del Gobierno. Estaría bien. Función principal. Dice función importante, función principal. Pasamos. Vamos a ver ahora órganos de apoyo político y técnico. Que esto sí que hubo una pregunta, dice, no son órganos de apoyo político y técnico, porque estos órganos de apoyo político y técnico solamente son para los órganos superiores, que son presidente, vicepresidentes, ministros y secretarios de Estado. Esto tiene una connotación muy diferente al siguiente cargo, que sería ya subsecretario. Lo veremos más adelante. Por eso este tema hay que estudiarlo en conjunto y volver después. Lo que son estos altos cargos, bueno, hay más altos cargos, pero estos son los órganos superiores. Órganos superiores. Órganos de apoyo político y técnico, de los órganos superiores. Del presidente del Gobierno. De los vicepresidentes. De los ministros y. De los secretarios de Estado. Sus miembros realizan tareas de confianza y asesoramiento especial, sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la EI o de las organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos colegiados que adopten decisiones administrativas. En una palabra, estas personas no tienen ninguna responsabilidad. Estos son amiguetes del ministro, del presidente o lo que sea, son amiguetes que son gente de categoría. Aquí dice asesoramiento directo y apoyo al titular, órganos de apoyo,
tareas de confianza, pero eso sí, en ningún caso pueden adoptar actos o resoluciones. Es su opinión. Oye, Pepe, ¿qué piensas de esto? Nada más. Dame un informe de qué sería esto o otro. Pero no pueden adoptar en ningún caso adoptar actos o resoluciones que le corresponden a los órganos. Estos no son órganos. Los dirige un director. Sus directores podrán dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la unidad que dirigen. Tendrán el nivel orgánico que se determine reglamentariamente. Bien, aquí no dice qué nivel orgánico, si son en categoría ministros, subsecretarios, no dice. El que reglamentariamente es que diga el gobierno, que es el que hace los reglamentos. Eso sí, para la jefatura que ellos tienen, para su personal, pues dictan actos administrativos para su propio personal. El resto de los miembros tendrán la situación y grado administrativo que les corresponda en virtud de la legislación correspondiente. Ya, vale. Y nos encontramos aquí con el gabinete de la presidencia del gobierno, que también hemos dicho antes que no necesitaba, pero sí lo necesita. También el presidente necesita un gabinete. ¿Y cómo se va a regular? Pues por real decreto del presidente. No podemos entrar mucho más allá en los tipos de reales decretos que hay, porque además de que no lo pide el programa, íbamos a perder tiempo de cara a la oposición, simplemente, no de cara a nuestra cultura administrativa. Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Se regulará por Real Decreto del Presidente en el que se determinará, entre otros aspectos, su estructura y funciones. El resto de los gabinetes se regulará por lo dispuesto en esta ley. Bien, los reales decretos, el más importante es el Real Decreto del Consejo de Ministros. Del Consejo, están todos. Pero luego el presidente del gobierno también tiene un Real Decreto del presidente del gobierno. Sería en un segundo nivel. Pasamos a leer un poquito los requisitos de acceso y cese en el cargo de estas personas. Requisitos de acceso y cese en el cargo. Presidente del Gobierno. Se producirá en los términos previstos en la Constitución. Lo que es el voto de investidura, que todos conocemos. Por Real Decreto se regulará el estatuto que fuera aplicable a los presidentes del Gobierno tras su cese. Bien, cuando cese un presidente de gobierno, pues habrá que darle un asiento en algún otro sitio. Entonces, por Real Decreto, todos los presidentes van a seguir cobrando. Vicepresidentes y ministros serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno. Esto no lo sabemos bien por la Constitución. Y luego hay unos ministros que no tienen una responsabilidad específica, sino que se le encarga alguna cuestión. Son los que se llama sin cartera. Ministros sin cartera, además de los ministros titulares de un departamento, podrán existir estos, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. Bien, determinadas funciones gubernamentales que el presidente considere adecuadas. En este caso, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo. Bien, como va a ser un ministro, pues por Real Decreto, Real Decreto generalmente de presidencia del gobierno. Aquí nos dice disposición final tercera, no son órganos de apoyo político o técnico. Fíjate, los secretarios de Estado son órganos superiores, ministros, órganos superiores, vicepresidentes, órganos superiores. Los subsecretarios, que veremos más adelante, no son órganos superiores. Por eso decíamos aquí de los órganos superiores. Aquí no está el subsecretario. Bien, requisitos para estas personalidades. Requisitos: ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de los requisitos de idoneidad. Bien, no necesitan ningún tipo de oposición, ni carrera, ni necesitan ninguna otra
cosa que sean nombrados con los requisitos de idoneidad, que eso, quien los pone sabe lo que ha puesto. Nombramiento. Nombramiento conllevará el cese en el puesto anterior que estuviera desempeñando, salvo cuando en el caso de los vicepresidentes, se designe como tal a un ministro que conserve la titularidad del departamento. Seguimos, sin más. Separación con extinción de dichos órganos. De los vicepresidentes del Gobierno, salvo el caso en que simultáneamente se designe otro vicepresidente en sustitución del separado. De los ministros sin cartera. Creo que esto no es de mucho interés para nosotros y visto los exámenes, no es de interés. ¿Recordáis cuando hablábamos ya de la delegación de competencias, de la vocación, de la suplencia en las administraciones públicas en general? Pues ahora nos habla de la Administración General del Estado, o sea, del Gobierno. Aún no hemos entrado en la Administración General del Estado. Estamos en el Gobierno, poder ejecutivo, potestad reglamentaria. Estamos hablando máximo nivel. Delegaciones de competencias. Pueden delegar el ejercicio de competencias propias. A. El presidente del Gobierno en favor del vicepresidente o vicepresidentes y de los ministros. B. Los ministros en favor de los secretarios de Estado y de los subsecretarios dependientes de ellos, de los delegados del Gobierno en las CCA y de los demás órganos directivos del Ministerio. No son en ningún caso delegables las siguientes competencias. A. Las atribuidas directamente por la Constitución. B. Las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al Consejo de Ministros. C. Las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno. D. Las atribuidas por una ley que prohíba expresamente la delegación. Bien, podéis comprobar que en la forma que hemos preparado el programa es una forma que viene de lo importante y va bajando. Todo esto lo entendemos ahora bien, podemos entenderlo porque hemos estudiado primero la ley de régimen jurídico del sector público, porque nuestro programa que pone la Guardia Civil, pues esto lo pone en un sitio, lo otro en otro, o sea, no hay una continuidad, ¿no? Una ir de arriba abajo. Nosotros sí lo tenemos así, por eso hay veces que dice la gente, no, es que yo quiero empezar por los derechos humanos de la Carta de las Naciones Unidas. Oiga, es que eso no es llevar un orden, eso es empezar por donde han dicho, es como tirar semillas al monte a ver dónde caen. Aquí no está estructurado. Bien, hemos hablado de la delegación de competencias. Vamos a ver la avocación y la suplencia. Avocación. El Consejo de Ministros podrá avocar para sí, a propuesta del presidente del Gobierno, el conocimiento de un asunto cuya decisión corresponda a las comisiones delegadas del Gobierno. Bien, no nos metemos mal, pero hay comisiones delegadas del Gobierno quiere decir que el Gobierno se quita un poco el marrón y dice esto que lo lleve la comisión delegada. Que lo lleve la comisión delegada, que son un montón de gente, de funcionarios de nivel, que lo lleve ahí. Pero en un momento dado, el presidente dice al Consejo de Ministros, oye, este asunto que lleva la comisión delegada, que son los que estudian para ellos, quiero que lo veamos aquí en Consejo de Ministros. La vocación, como siempre, sigue la regla del acuerdo motivado y de que no existe recurso. La avocación se realizará mediante acuerdo motivado al efecto. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la decisión adoptada. Suplencia. Presidente del Gobierno, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, sus funciones serán asumidas por los vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos, por los ministros, según el orden de precedencia de los departamentos. Los departamentos tienen un orden de precedencia. Primero está el ministro de la Presidencia, luego creo que es el de Asuntos Exteriores, luego, en fin, esto como va cambiando en función de cómo cambian los gobiernos, pues, pero los primeros son los Asuntos Exteriores,
Luego está defensa, más adelante interior, no es nuestro problema, por tanto, sí sabemos que hay un orden de precedencia. Un ministro es un poco más que el otro, ¿no? O un poco menos. Según se sientan en la mesa del Consejo, ahí se ve. El presidente está enfrente, a su derecha está el vicepresidente primero, a la izquierda el segundo, a la derecha el tercero, a la izquierda el segundo nivel ya el de asuntos exteriores. O sea, vamos de izquierda a derecha según el orden de prelación. El último que está aquí en la punta de la mesa de atrás, el que se ve en la foto mejor, ese es el que menos prelación tiene. Ministros para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno. El Real Decreto expresará, entre otras cuestiones, la causa y el carácter de la suplencia. Sí, quiere decir que la suplencia de un ministro no puede ejercer la secretaria de Estado, que digamos sería su segundo, o su secretario. No, tiene que ser otro miembro del gobierno. ¿Por qué? Porque el secretario de Estado no tiene por sí mismo acceso al Consejo de Ministros, y menos al subsecretario. Entonces, si se pone malo el ministro de Defensa, pues lo subiría el ministro de Asuntos Exteriores, el de Interior. Tiene que ser otro miembro del propio gobierno. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del gobierno durante esa situación serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente. Bien, pasando de ahí. Dice aquí disposición final tercera, en caso de que existan ministros sin cartera, se determinará el ámbito de competencia, estructura, así como los medios materiales, por Real Decreto. Acabamos de decirlo. Y la suplencia de los ministros para el despacho ordinario también, Real Decreto. Sí que está claro, Real Decreto. Vamos a ver entonces el plan normativo anual, es para decir qué piensa el gobierno hacer el año que viene, qué plan tiene. Y luego tenemos el informe de evaluaciones, ese plan del año pasado, cómo lo hemos llevado a cabo. O sea, estamos aquí haciendo una proyección de futuro y en el informe de evaluaciones un estudio del pasado. Plan anual normativo. El Gobierno aprobará anualmente un plan normativo que contendrá las iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. El Ministro de la Presidencia. Bien, el Ministro de la Presidencia, como estamos pegados al Gobierno, pues el Ministro de la Presidencia, que está al lado del Presidente. Elevará el plan al Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril. Coordinará el plan anual normativo con el objeto de asegurar la congruencia de todas las... Bien, pasamos. El informe, aquí hay un 30 de abril y aquí hay también otro 30 de abril. Es decir, antes del 30 de abril de este año, de 2024, ya tenemos que tener el plan para el 2025. Pero a su vez tenemos que tener el informe de evaluación del año 2023. Se funden los dos en esos 4 meses. Informe anual de evaluación. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, aprobará, antes del 30 de abril de cada año, un informe anual en el que se refleje el grado de cumplimiento del plan anual normativo del año anterior, las iniciativas adoptadas que no estaban inicialmente incluidas en el citado plan, así como las incluidas en anteriores informes de evaluación con objetivos plurianuales, que hayan producido al menos parte de sus efectos en el año que se evalúa. No volvamos locos. Bien, el control de los actos del gobierno. Esto es importante, porque si no es importante en este tema, pero sí va a ser importante en el resto de la legislación. El gobierno tiene actuaciones políticas, que significa que es el poder ejecutivo tiene la iniciativa reglamentaria como poder. Pero luego cada ministro también
cada ministro a su vez es como tiene una gorra con dos viseras. Ahora estoy en plan político, ejerciendo el poder ejecutivo, ahora estoy como jefe de mi ministerio que ejerzo actos administrativos. ¿Estamos? Entonces, esto ya lo sabemos también. Está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación. Actos u omisiones políticas están sometidos al control político de las Cortes Generales. Lo sabemos perfectamente. Y también se pueden impugnar ante quién. Su actuación es impugnable ante el Tribunal Constitucional. Ahora vamos a la vía de hecho, cosas que se han hecho. No estamos hablando ya ni de reales decretos legislativos, ni de iniciativa, nada. Estamos en cosas que ya ha hecho. Son actos administrativos que afectan ya al ciudadano. Actos administrativos, actos, inactividad y actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho del Gobierno y de los órganos y autoridades son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Es decir, ante los tribunales. Vamos a hacer un repaso. Tabla 42. El Gobierno. Consejo de Ministros. Funciones. Aprobación de proyectos de ley, tratados internacionales, estados de alarma y excepción, emisión de deuda, creación/modificación de órganos directivos, programas y planes, deliberaciones secretas. Secretariado del Gobierno. Integración y funciones. Parte del Ministerio de la Presidencia, apoya al Consejo de Ministros, comisiones delegadas y Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Gabinetes. Órganos de apoyo. Apoyo político y técnico a presidente, vicepresidentes, ministros y secretarios de Estado. No adoptan actos administrativos propios de la EI. Requisitos de acceso y cese. Presidente y ministros. Nombramiento y separación por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno. Requisitos de idoneidad para el cargo. Bien, aquí la pregunta es, ¿quién aprobará anualmente el plan normativo? El Gobierno. Está clarísimo. Seguimos. Lo digo esto porque para que veáis que las preguntas son sencillas. El problema es que no llegamos a leerlo todo, no llegamos a leerlo. Además, la pregunta, cuando empezamos a leer estos temas, nos surge la duda aquí y además parece como si las preguntas nos llamasen. Oye, cuidado que estoy aquí. Pero claro, a veces yo he tenido alumnos que pierden muchísimo tiempo en divagar, en darle mil vueltas a las cosas, en querer rizar el rizo, y eso es una pérdida de tiempo, de verdad, muy estúpida. Delegaciones de competencias. Limitaciones. Posibilidad de delegar competencias con excepciones. Las atribuidas directamente por la Constitución no son delegables. Avocación. Procedimiento. Consejo de Ministros puede avocar asuntos de comisiones delegadas, mediante acuerdo motivado. Suplencia. Presidente y ministros. En casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones serán asumidas por vicepresidentes o ministros, según el orden de prelación. Plan anual normativo. Aprobación y coordinación. Plan de iniciativas legislativas o reglamentarias anuales. Coordinado por el Ministro de la Presidencia. Informe anual de evaluación. Contenido y aprobación. Vamos. Refleja el cumplimiento del Plan Anual Normativo, aprobado por el Consejo de Ministros. Control de actos del Gobierno. Tipos de control.
Control político por las Cortes Generales, impugnable ante el Tribunal Constitucional y la jurisdicción contencioso-administrativa. Vamos a cuestionario, que también nos resuelve bastantes preguntas que entenderemos mejor. El texto que hemos analizado. Cuestionario 65. 1. ¿Cuál es la principal función del Consejo de Ministros? La principal función del Consejo de Ministros es aprobar proyectos de ley, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, reales decretos leyes, reglamentos y tratados internacionales, así como declarar estados de alarma y excepción. Cuidado, no el de sitio, que son las Cortes Generales. ¿Quién tiene la facultad de declarar estados de alarma y de excepción en España? El Consejo de Ministros. ¿En qué casos se puede disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito? Solo pueden llevarse a cabo cuando haya sido autorizado por una ley. ¿Quién tiene la capacidad de crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales? El Consejo de Ministros. ¿Qué tipo de decisiones adopta el Consejo de Ministros respecto a programas, planes y directrices? Adopta programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la EI. ¿Quiénes pueden asistir a las reuniones del Consejo de Ministros? Los secretarios de Estado, y excepcionalmente otros altos cargos cuando sean convocados. ¿Qué carácter tienen las deliberaciones en las reuniones del Consejo de Ministros? Son secretas. ¿Cuál es la función principal del Secretariado del Gobierno? Se enfoca en la gestión y los recursos necesarios para implementar las decisiones del Gobierno. ¿Cuáles son algunas de las funciones del órgano de apoyo del Consejo de Ministros? Asistir al ministro secretario del Consejo de Ministros, colaborar con las secretarías técnicas de las comisiones delegadas del Gobierno y velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación. ¿Cuál es la función del órgano de asistencia del ministro de la Presidencia? Se encarga de los trámites relativos a la sanción y promulgación de leyes, la tramitación de actos y disposiciones del Rey, y la tramitación de actos y disposiciones atribuidas al presidente del Gobierno. ¿Quiénes componen los gabinetes en la administración pública? Están compuestos por órganos de apoyo político y técnico del presidente del Gobierno, los vicepresidentes, los ministros y los secretarios de Estado. ¿Qué tipo de tareas realizan los directores de los gabinetes? Pueden dictar actos administrativos propios de la jefatura de la unidad que dirigen. ¿Cuál es el nivel orgánico de los directores de los gabinetes? Se determina reglamentariamente. ¿Quién regula el gabinete de la presidencia del gobierno? Por Real Decreto del presidente. ¿Qué sucede con los gabinetes del resto de los miembros del gobierno? Se regulan de acuerdo con lo dispuesto en la ley. ¿Quién puede nombrar y separar a los ministros y vicepresidentes del gobierno? Son nombrados y separados por el Rey, a propuesta del presidente del gobierno. ¿Qué requisitos deben cumplir los ministros y vicepresidentes para ocupar sus cargos? Deben ser españoles mayores de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, y no estar inhabilitados para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme, entre otros requisitos de idoneidad. ¿Qué competencias no son delegables por parte de los miembros del Gobierno? No son delegables las atribuidas directamente por la CE, las relativas al nombramiento y separación de altos cargos, las atribuidas a órganos colegiados del Gobierno y las atribuidas por una ley que prohíba expresamente la delegación. ¿Qué es la avocación en el contexto del Consejo de Ministros? Es la facultad del Consejo de Ministros para asumir el conocimiento de un asunto que corresponde a las comisiones delegadas del Gobierno. ¿Qué órganos colegiados del Gobierno se consideran comisiones delegadas del Gobierno?
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Consejo de Seguridad Nacional, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia y otros enumerados en la ley. ¿Quién asume las funciones del presidente del Gobierno en caso de vacante, ausencia o enfermedad? Por los vicepresidentes de acuerdo con el orden de prelación, y en su defecto por los ministros, según el orden de precedencia de los departamentos. ¿Qué debe hacer el presidente del Gobierno para llevar a cabo una suplencia de un ministro? Emitir un real decreto que determine la causa y el carácter de la suplencia del ministro. ¿Qué contiene el Plan Anual Normativo? Las iniciativas legislativas o reglamentarias que serán elevadas para su aprobación en el año siguiente. ¿Quién es responsable de elevar el Plan Anual Normativo al Consejo de Ministros? El ministro de la Presidencia antes del 30 de abril. ¿Cuál es el propósito del informe anual de evaluación? Refleja el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior, las iniciativas adoptadas que no estaban inicialmente incluidas en el plan y otras cuestiones relevantes relacionadas con la normativa gubernamental. Bien, hemos visto el gobierno, pasaremos a la siguiente sesión a ver la administración general, los órganos que son dependientes del gobierno. Espero que os sirva y disfrutéis de estos temas porque son de una gran cultura, entre otras cosas, aparte para hacernos ingresar, pero tienen una gran cultura añadida de la que podréis disfrutar con amigos, parientes y familia. Gracias por vuestra atención, seguimos enseguida.